seguir con el árbol de la vida. Estamos en la esfera de Netzach. Hace 8 días hablamos de la sefirá de Tiferet. Si recuerdan, pues Tiferet, o la belleza divina, ¿no? También dijimos que era la belleza divina. Y pues dimos ciertas características, ¿no?, de lo que es realmente Tiferet. ¿Vale? El día de hoy, pues, en esta sefirá, pues se le conoce como el dominio divino. Y pues nos preguntaremos el dominio de qué, ¿no? O sea, el dominio de qué es lo que necesitamos realmente dominar y cómo necesitamos dominarlo. ¿Por qué se le llama conciencia oculta? O sea, ¿qué tiene que ver Netzach con la conciencia oculta? ¿Sí? Si se han dado cuenta y si recuerdan que les platiqué que en realidad las 10 esferas del árbol de la vida en realidad solo son una sola, ¿vale? O sea, son 10, pero en realidad son una sola. Pero Dios dividió el árbol de la vida en 10 esferas para que nosotros pudiéramos ver aspectos, para que pudiéramos ver de él diferentes aspectos, ¿vale? Todos estos aspectos los vemos en la Biblia, Todos, si revisamos la Biblia, vamos a ver todos estos aspectos de lo que hemos hablado. Pero el punto es que en realidad estamos viendo solamente un solo Dios, ¿no? Un solo aspecto divino, pero explicado de diferentes formas y que emana diferentes conceptos. O sea, en realidad solo hay una sefirá con la que pudiéramos conectar, y esa es la realidad del 99%, pero como no tenemos nuestro hemisferio cerebral derecho desarrollado, en realidad no lo podemos entender. Entonces, como solo operamos con el 3% del cerebro, y aparte es lógico, ni siquiera es como la parte espiritual, pues nosotros no podemos entender esa esfera solita. Entonces, por eso la esfera se abrió, se separó en 10 para que pudiéramos de alguna manera como interpretarlas, pero en realidad es una sola. ¿Sí? Quiere decir que el 97% del cerebro que no usamos es algo que se llama conciencia unificada, que son las 10 esferas en una sola. Ese es el 99%. ¿Sí? Y el 3% que usamos del cerebro, eso está conectado con el 1% de la realidad, que es donde hay caos y negatividad y este mundo, y hay ricos, hay pobres, etc. Ese es el 1%, conectado al 3% de nuestra capacidad cerebral. Y el 97% de nuestra capacidad cerebral está conectada al 99%, que es donde hay milagros, que hay algo que se llama mente sobre materia, algo que es estar por encima de las apariencias, por encima de las emociones, por encima de las cosas materiales, por encima de las circunstancias. Es actuar por encima de todo, o sea, actuar por encima de todos los obstáculos, ¿sí? Y justo ahí es donde encaja Netzach. O sea, Netzach es la sefirá, que está uniendo la belleza divina y está uniendo el esplendor divino. O sea, ya esta sefirá está en un nivel donde se le conoce en Kabbalah como el Mar Rojo. El Mar Rojo es la sefirá de Netzach, Jod y Yesod. Ese es el Mar Rojo que cruzó Moisés y los israelitas, perdón. Y bueno, que los egipcios se quedaron atorados ahí, ¿no? Entonces aquí está Keter, Jochma, Binah,
Gesed, Giburá, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Estamos aquí, en Netzach. Y esta zona de estas tres esferas es lo que se llama Mar Rojo. ¿Sí? Entonces, cuando leamos el Éxodo y veamos que cruzaron el Mar Rojo, pues en realidad se está refiriendo a la esfera de Netzach, Hod y Yesod. Esas son las tres esferas que cruzaron. Es la zona que cruzaron, ¿vale? Pero vamos a ver cómo se cruza o qué rollo es ese, ¿no? ¿Qué cosa significa? Entonces decíamos que Netzach tiene que ver con caminar por encima del agua como simbolismo, por ejemplo. Netzach tiene que ver con estar por encima de las situaciones. Por ejemplo, vamos a ver en la Biblia que Jesús entró en Jerusalén montado en un asna de burro, que es en un burro, el domingo de Ramos, ¿sí? Esa acción o ese simbolismo de que Jesús fuera encima de un burro tiene que ver con Netzach, ¿vale? Netzach es el elemento necesario para que existan los milagros en nuestro mundo. El Mar Rojo es como el obstáculo que impide que en este mundo la gente se pueda dar cuenta que puede crear milagros. Es el obstáculo que impide que te des cuenta que si tú le rezas a Dios y le pides constantemente, no hay nada que Él no te pueda negar. El Mar Rojo es lo que te hace creer que pues tu vida va a tener límites y va a tener que tener límites todo el tiempo. El Mar Rojo es lo que te hace sentir chiquito, que te hace sentir sin poder. El Mar Rojo es lo que te hace estar sin experimentar a Dios realmente, como una experiencia viva y como una experiencia personal. O sea, el Mar Rojo es como toda esa barrera energética o astral, una barrera astral más bien sería la forma de decirlo. Energéticamente es una barrera astral que me impide que mi vida sea un milagro constante y que me impide verlo y realmente apreciar que mi vida, que estoy en un milagro constante. ¿Sí? Si todos nosotros en este momento fuéramos conscientes del potencial que tenemos en la meditación o en la oración o en todo nuestro ser, nuestras acciones incluso, si tuviéramos conciencia de ese poder, ni siquiera estaríamos aquí. ¿Sí? Es un poder espiritual con el que fuimos creados, pero Dios puso el gen divino en su creación, pero ocultó ese gen divino en una acción, que es lo que tenemos que ver hoy. O sea, ocultó todo el gen divino, lo ocultó. Sí, hagan de cuenta que me creó a su imagen y semejanza, puso su mismo gen, o sea, su genética la puso en mí, pero la ocultó en un concepto. Y mientras las personas no tenemos claro ese concepto, no podemos revelar ese gen divino que está ahí, ¿no? Ese gen divino, pues es justamente, nosotros ahorita conocemos cuando hablamos de gen, conocemos esto, ¿no? El ADN. Pero Dios tiene este gen divino. Ese es el gen que realmente puso en el hombre. Sí, Dios realmente lo que puso en el hombre fue el nombre de Dios. O sea, puso los atributos de Dios, los colocó en la persona, pero los ocultó. Y tanto Netzach como Hod como Yesod lo ocultan. Esas tres sefirot ocultan Adonai, ocultan el potencial máximo del alma humana.
porque es el potencial del alma. Nuestras almas tienen el potencial de Adonai, que es el potencial de Dios. En su interior tiene todo el poder de Dios. ¿Vale? Entonces, ¿a qué se refiere Netzach? Fíjense, dice conciencia oculta, Yahvé Sebayot, o también se le conoce como Sar Shalom. El parsuf de abajo es Moisés. Cuando leemos a Moisés en el Éxodo, ese es el parsuf de la Séfira de Netzach. Mande. No, ¿por qué hay parsuf abajo y parsuf arriba? ¿Qué significa eso? Parsuf es rostro. Y rostro significa que Dios se deja ver en una forma o en un rostro. Cuando dice parsuf abajo, en una forma humana, comprensible a la forma o a la manera de pensar del hemisferio cerebral izquierdo de las personas. O sea, si tú lees la Biblia y ves toda la historia de Moisés, vas a decir, ok, esto está hablando de Netzach. Y entonces así como tu parte lógica lo entiende. Por eso esto es parsuf abajo. O sea, es una manera lógica de conectar con la esfera de Netzach. Y el parsuf arriba es una manera ilógica de conectar con la esfera. También voy a conectar con ella, pero de una manera que no es comprensible. No hay un manual, no existe el manual. Por eso ahí dice Seidapi como un profeta. O sea, es una manera como un profeta. Los profetas Dios les hablaba, o sea, era algo incomprensible. No hay manera de saber cómo les hablaba. Simplemente les hablaba y los llevaba y los guiaba y les decía y hacían, etcétera, etcétera, como Moisés, que incluso reveló la Torah como parte de esa misma experiencia profética. Pero para entender esa experiencia profética no hay una fórmula, por eso ese es el parsuf de arriba. Entonces, todo lo que tiene que ver en Kabbalah, cuando hablemos de arriba y abajo, arriba significa hemisferio cerebral derecho incomprensible, 99%. Cuando hablemos de abajo, hablamos de intelecto, de razón, de explicación. ¿Sí? Por ejemplo, nos unimos en una clase y explicamos algo. Eso es, ¿movemos arriba o abajo? Abajo. Pero cuando nos vamos de aquí, nuestras almas siguen conectadas y seguimos aprendiendo en sueños y con la experiencia de la semana. ¿Eso es arriba o abajo? Arriba. ¿Sí? O sea, realmente la verdadera clase ocurre cuando nos vamos. Pero ahí no lo entendemos, no hay explicación pues para poder entender qué es lo que sucede. Solo es una cosa que sucede. Lo que sí hay que entender es qué es Netzach y cuál es el propósito de esta sefirá. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de esta sefirá y qué significa caminar encima del agua? ¿Qué es caminar por encima del agua? ¿Qué se imagina? Dominar las emociones, ¿no? Dominar las emociones, ¿vale? Pues tanto como dominarlas, no tanto, porque cuando una persona intenta dominar sus emociones, puede llegar a meterse tanto en su parte oscura que la persona terminaría siendo absorbida por las mismas. O sea, las emociones nunca se logran dominar, nunca se deben intentar dominar. Es como intentar domar un toro de lidia, o sea, no se puede, no podríamos domarlo, o sea, está hecho para algo y entonces no se puede hacer de otra forma. Lo mismo pasa con nuestras emociones, o sea, las emociones no se pueden contener, no se pueden meter en algo, no se pueden enfrascar, no es algo que yo pueda incluso mantenerme observando, porque su energía y su vibración de la emoción es tan fuerte que siempre me va a absorber. O sea, la emoción puede absorber al alma y la confunde.
la saca de su estado de espiritualidad. Más bien vamos a analizarlo desde otra perspectiva. Sí tiene que ver con las emociones, pero no en el aspecto de dominarlas. Más de atrás. Vivir o estar como en un estado de conciencia por arriba o fuera de lo material, de aquí de lo que se ve. Fuera de lo material. Bueno, de esta realidad. Sí, claro. O sea, es una caminar encima del agua. Es símbolo de mantenerme por encima de todas las cosas físicas, pero tiene una técnica y hay una manera de hacerlo internamente, y es permanecer encima de la oscuridad, o del hecho de que parece que no hay lana, o que del hecho de que parece que no vamos a conectar con el alma de alguien, o del hecho de que parece que voy a romper una relación, o del hecho de que parece que esto que me pone la vida es más difícil de lo que yo pueda lograr. O sea, es como ir más allá de lo que yo creo que es posible. O sea, aquí marca un punto clave. Las emociones limitan una posibilidad. O sea, las emociones siempre van a delimitar lo que nosotros lleguemos a creer como posible. O sea, las emociones son ese límite. Hasta donde nosotros creemos que es posible algo, hasta ahí está el límite de las emociones. O por ejemplo, cuando te pasa algo, ¿no? Las cosas no te salen como tú esperabas. Ya se salió de tu límite del que tú esperabas recibir. ¿Y qué pasa con tus emociones? Se desborda porque digo, híjole, no es lo que yo esperaba, y emocionalmente me empiezo a conectar con esa realidad limitante que yo mismo tenía en la mente, ¿vale? Fíjense, los límites desvían la quietud de las emociones, los límites de la misma mente del hombre. O sea, habría que ver en dónde están nuestros límites y en qué áreas y de qué manera se acomodan los límites de nosotros. Como el querer que las cosas salgan ya ahorita, ¿no? Como el querer que en este mes obtengamos cierto resultado. O como el esperar una reacción de una relación, y cuando la persona no responde como yo quisiera que respondiera, entonces me enojo. Porque me mostró que eso está más allá del límite que yo creía. Observen, siempre que nuestra atención esté más allá, más bien que nuestra atención esté enfocada en un límite, en una creencia, en un cuadro o en algo cristalizado, siempre que estemos enfocados en eso y que no estemos enfocados en la realidad espiritual, que es la posibilidad, siempre que yo esté enfrascado en algo que yo creo que debe ser de esa forma y no en una posibilidad, ahí es donde las emociones se desbordan. Y las emociones pueden llegar a desbordarse de tal forma que en este momento entro en crisis y no salgo de ahí en un tiempo. El punto es porque nosotros tenemos una expectativa, tenemos una agenda. Detrás de las cosas que hacemos hay algo que espero recibir, hay una agenda, hay un beneficio que busco para mí. Ese beneficio es la conciencia oculta. Es una luz que opera oculta detrás de lo que hacemos. Esa energía opera de forma oculta detrás de todo lo que dices, detrás de todo lo que haces, y justo esa conciencia oculta es la que genera lo que en Kabbalah se llama una vasija. O sea, la conciencia oculta es lo que realmente crea una vasija para recibir placer. Y como la mayoría de la gente
no tiene vasija, los momentos de su vida no le generan ningún placer, o le generan placer momentáneo y le da placer ahorita, se ríe, pero después ya se apaga la risa y ya regresa a su depresión. Entonces es porque no está generando realmente la vasija. La vasija es algo que no se ve, es algo que no se oye, es algo que no se huele, es algo que no tiene un sabor y no lo puedo tocar. No hay forma de detectarlo físicamente. La vasija de un ser humano no hay forma de detectarla físicamente, no hay manera, no es un aura, tampoco es un chakra, sino simplemente es una capacidad que la persona tiene para recibir bendiciones y recibir placer. Observen, Netzach contiene toda la energía cósmica. Cuando yo lo hago con una expectativa, esa energía cósmica se desequilibra, como si se desordenara y me genera caos, la experimento en forma de caos. Pero yo pudiera experimentar esa misma energía cósmica sin caos, con paz. O sea, si yo tuviera paz, experimentaría igual un chorro de esa energía, como si me la bebiera, y en lugar de que la experimentara como algo emocional, de que estoy triste y deprimido, la pudiera experimentar como un estado de gozo o de alegría, o como una idea de escribir una carta, o como una idea de escribir un libro, o como una idea de empezar a hacer algo ahorita para todos, o como la idea de bajar un plano no sé, de un tesoro, o como la idea de bajar cualquier cosa que haya en el árbol de la vida. En el árbol de la vida está todo. Que pudieras bajar una canción, pudieras bajar un poema, pudieras bajar lo que tú quisieras. En el árbol de la vida está disponible toda la posibilidad humana para crear en esta vida. O sea, toda la posibilidad de crear en el universo. Entonces ahí podría estar una nave, cómo crear una nave espacial, cómo hacer un coche que opere con agua de mar, como lo que se te ocurra, todo está ahí. No hay nada, es una ley espiritual, no hay nada que en esta vida podamos nosotros crear. Lo único que hacemos o podemos hacer, si lo entendemos cómo, es revelar. Podemos revelar la luz, pero no podemos crear la luz. La luz la creó ya Dios. El hombre la revela con su vida y con el entendimiento. Por eso es importante que entendamos la función de Netzach, porque nosotros no venimos a crear ni a inventar nada, venimos a revelar. Sí, tenía unos amigos que se juntaban para hacer una lluvia de ideas y querían bajar el nombre de su empresa y decían, pues tal idea y tal y así, ¿no? Se la pasaban. Y un día escuché que estaban haciendo eso y les dije, oye, por encima de ustedes hay un campo, se llama campo morfogenético. Ese campo contiene ya el nombre de su empresa, solo tienen que pedírselo a Dios. ¿Sí? Se lo pidieron, hicimos una oración y se lo pidieron y se fueron. 3 días después uno de ellos soñó cómo se llamaba, a todos les latió, les vibró y así le pusieron a su empresa. Sí, los seres humanos pensamos como que el ego nos hace creer que voy a hacer algo, voy a fabricar algo, voy a inventar algo. Pero ¿qué crees? Ya todo está inventado y hecho y tu trabajo es plasmarlo en este plano físico. Entonces, Netzach es como la conciencia de saber que ya el destino de Cristian ya está hecho. Ya arriba de mí hay un campo de información que ya está ahí. Esa información va a bajar. La puedo revelar si aprendo a usar la esfera de Netzach. O lo puedo mantener también ahí atorado, también se puede mantener atorado. O sea, el punto es que esa información la puedo revelar y puedo provocar que en el mundo se manifieste, o bien pues puedo también dejarla que permanezca oculta,
obviamente la mayoría de nosotros no revela su potencial que trae ahí, toda esa información que trae ahí, no sé, trae aquí que es el nuevo presidente de la República, pero pues ni siquiera trabaja en la política. ¿Por qué está tan lejos de lo que trae acá arriba? Porque la persona tiene algo que se llama ego. Aquí es donde entra el ego, ¿vale? El ego es toda la energía astral, es el mar rojo. Y la raíz de todo el ego es el egoísmo. Entonces, el ego viene del griego. El ego es una palabra griega que quiere decir yo. ¿Sí? Y la esencia del ego es egoísmo. Entonces, a partir de Netzach, Jod y Yesod, ahí es donde vive el egoísmo y ahí es donde vive el ego de la persona, la conciencia egoísta. ¿Sí? Ellos estaban haciendo una lluvia de ideas porque querían como inventar un nombre, querían inventar un nombre. ¿Sí? Porque la conciencia egoísta o egoica nos mueve a pretender hacer cosas que Dios ya hizo, nos hace creer. Por eso también en estas tres esferas hay un velo del absoluto que se llama el velo de Paroquet. También eso es muy importante, es trascendente. De hecho, aquí está el velo de Paroquet. Ahí empieza toda la ilusión en la vida de la persona. Toda la ilusión de lo que la persona cree y lo que realmente es. ¿Sí? Es el velo de Paroquet, que es el velo que separa tu vida, tu realidad física, del ser superior, de la belleza divina. Todo eso, esa distancia que separa tu realidad física con la belleza, es ese velo de Paroquet, es ese ego, es la raíz esa que les digo que es egoísta, es esa esencia egoísta que tenemos todas las personas. Entonces, en ese mar rojo no puedo poner mi atención en el mar rojo, porque si yo pongo mi atención en el mar rojo me absorbe. Sí, con el ego no puedo solamente observarlo. Con el ego se tiene que hacer un trabajo que es como no solamente lo observo, sino que lo detengo. ¿Vale? O sea, lo importante aquí es primero es como un proceso de autodescubrimiento. El proceso de autodescubrimiento es ver que sí es cierto, o sea, sí tenías una conciencia oculta. Detrás de todo esto que hiciste, sufres ahora tanto porque esperabas algo, porque querías reconocimiento, porque querías que te dieran amor, o porque querías que te correspondieran de alguna forma. Entonces, por eso sufres. Entonces, la primera parte del mensaje es como descubrir, a ver, ¿qué es lo que yo esperaba de este evento? ¿Por qué ahora estoy sufriendo? ¿Cuál era mi expectativa que yo tenía? Es el primer paso. Descubrir la expectativa que teníamos y entender una verdad así, cósmica. Todas nuestras acciones detrás tienen una conciencia oculta. Aunque no se la pongas conscientemente y tú digas, no, lo hago sin esperar nada a cambio, no se puede hacer eso. Automáticamente mi cerebro le pone una conciencia. Eso es como subconsciente, es automático, nuestra mente lo hace automático. Entonces siempre hay una vasija, porque les decía, esa conciencia oculta es la que genera la vasija de recibir. Entonces no sé si puedo ir borrando porque quiero ponerles algo, pero ¿ya lo borro? Bueno, pues
Vale. Entonces, aquí estoy yo. Y aquí está, no sé, imagínense que estoy haciendo algo y detrás de eso me mueve un propósito. Ese propósito puede ser de dos formas. Puede ser un propósito oculto o puede ser un propósito revelado. ¿Sí? Pero siempre que hago algo, hay un propósito. Solamente que ese propósito tiene dos caras, o es oculto o es revelado. Si el propósito que me mueve es oculto, significa que yo no soy consciente de él. O sea, cuando este propósito es oculto, yo no tengo conciencia. No hay conciencia. Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo sin conciencia. Lo que significa una cosa. Que no hay vasija para recibir luz. Y todas las cosas que hago, desde que me levanto en la mañana, que me meto a bañar, que voy a tal lugar, que voy a trabajar, que voy a cobrar, todo lo que hago lleva implícito a ese mundo espiritual, ese mundo oculto. ¿Vale? Todo lo que hice en la mañana va ahí. ¿Sí? Entonces, si todo lo que hago desde la mañana hasta la noche es oculto, termino mi día sin vasija. Y como termino mi día sin vasija, no tengo capacidad, ¿para qué dice aquí? Para recibir. No hay capacidad para recibir. ¿Vale? Aunque Dios tiene infinitas ganas de dar, yo no tengo capacidad de recibir nada. Porque todo el día lo viví dormido, lo viví sin ninguna conciencia. Eso es estar dormido. Estar dormido es vivir con el propósito oculto. La mayoría de nosotros vivimos así comemos, así nos bañamos, así hacemos el amor, así consigo pareja, así ando para acá, para allá, con una conciencia oculta. Anda. ¿Y cómo revelas el propósito? Ok, voy para allá, ¿vale? Pero sí es importante que lo entiendan. Todas las acciones, ni una palabra, ni una sola palabra incluso que yo dé a alguien, va sin ese propósito, Hasta las palabras van con un propósito. Y la otra manera de ver el propósito es revelarlo. Yo lo revelo. Sí, yo voy a revelar el propósito. La Kabbalah enseña que Dios creó este mundo con el propósito de otorgarle toda la plenitud. O sea, creó Dios a todas las personas, creó un solo ser que se llamaba Adán Kadmon, y ese ser se desfragmentó en todas las almas que somos ahora, con el firme propósito de que Dios quería darle plenitud a todas esas almas. O sea, Dios solo quería darles plenitud. Este mundo fue creado solo para que tú recibas y experimentes la plenitud. Ese es el propósito de Dios. ¿Sí? Ese es el propósito de Dios. Y todas las cosas que hace en tu vida son porque te quiere dar esa plenitud. Por eso también la Kabbalah te dice que no existe el mal. Que aunque tú veas caos en lo que te está pasando, en realidad Dios quiere darte la plenitud. Esa es la realidad. Ese es el propósito. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? Entonces, si Dios es una fuerza
que solo desea compartir, que solo desea darle placer y darle plenitud a toda su creación, el hombre, para poder conectar con ese ADN, este propósito oculto se llama ADN. Es el propósito oculto y tiene el X y el Y. ¿Vale? De ahí nace el cuerpo. El cuerpo es parte del propósito oculto. Aquí el ADN tiene 2 cadenas. Aquí el ADN tiene 12 cadenas. Por eso cuando despertamos la parte espiritual nos volvemos profetas. Por eso los profetas sabían el futuro, por eso los profetas veían lo que no vemos, se les ocurría lo que no, ni siquiera se nos va a llegar a ocurrir nunca. Mientras estemos haciendo lluvia de ideas, ellos ya saben cómo se va y cómo se llama. Es parte de esta percepción. Entonces resulta que Dios pues quiere compartir la plenitud. ¿Vale? Con toda su creación. Para que yo pueda revelar mi propósito, necesito ser como Dios. ¿Y cómo es Dios? ¿Qué desea Dios? Compartir su plenitud. Bien. Yo tengo que tratar también de compartir mi plenitud. ¿Vale? Entonces, fíjense, Dios creó todo para dar. Entonces, yo también voy a ser como la luz. Voy a compartir con los demás. Entonces, este propósito revelado es cuando yo deseo o elijo ser como la luz. Cuando yo deseo o elijo ser como la luz. Entre más yo genere un deseo, o sea, entre más grande haga yo ese deseo, porque los deseos también se alimentan con acciones, con pensamientos, con palabras, entre más yo haga crecer ese deseo en mí, más grande va a ser mi vasija. El tamaño de la vasija la marca el deseo. Entonces sucede que, por ejemplo, ahorita llegamos a nuestra casa y pues ahí en la casa hay algunas actividades que hay que hacer y pues te invitan a hacerlas. Y tú tienes flojera, tienes egoísmo, quieres dormirte, quieres este momento para ti, ¿vale? Y se te presenta esta conexión. ¿Vivo ese momento con el propósito oculto sin conciencia o intento ser como la luz? ¿Sí? ¿Qué haría la luz en ese momento? Arreglar todo. Hacer lo que te pidieron. Le entraría, ¿no? Diría, ahora lo voy a entrar. Entonces, la persona elige ser como la luz. Y en el momento que elige ser como la luz, la persona forma esta vasija espiritualmente. O sea, en el mismo instante que la persona dice, órale, quiero ser como la luz, y lo hace, genera esta vasija. En el mismo instante en el que la persona elige ser como la luz, en ese mismo momento donde dice, órale, quiero ser como la luz, y lo hace, genera esa vasija espiritualmente. Y hay una ley cósmica que dice que Dios siempre quiere compartir, ¿qué? Su plenitud. Y en este momento aparece una vasija que no había, no existía, ¿están de acuerdo?
La generó porque eligió ser como la luz. En el momento en el que apareció esta vasija, Dios, como quiere compartir su plenitud, dice: ¡ay, una vasija sin llenar! Y entonces lo que hace Él es que la llena. En automático la llena. Y la llena de luz. Ahora, resulta que yo necesito amor porque traigo pleito con mi esposa. Y necesito esa luz. Dios aquí la llenó. Entonces resulta que esta vasija se vacía en esta área de mi vida. Y ella se contenta conmigo. O resulta que lo que yo necesitaba era dinero, porque no tengo trabajo. Esta luz llena esta vasija. O resulta que aquí lo que yo necesitaba era reconocimiento en un trabajo que hice, me llena esta vasija. O resulta que lo que yo necesitaba era plenitud o paz mental o amor, salud o un coche o un hogar o tener una familia, no podía tener hijos o lo que sea. Esta luz va a estar llenando todos esos deseos. Todos esos deseos que, más bien necesidades de mi alma, pues son necesidades, la luz los va a estar llenando. Mientras yo siga alimentando este deseo. Es la clave. Yo sigo alimentando este deseo, la luz sigue llenando todas estas vasijas. Entonces, aquí yo tengo que seguir tratando de alimentar esto. Tengo que enfocarme toda mi atención, mi tiempo, mi vida, dedicarle mi atención, mi mente, mi corazón a esto. Y Dios va a llenarlo. Conforme esta vasija ya me ayudó en el amor, entonces se vuelve a vaciar. Vuelvo a actuar como la luz, la hago crecer incluso y la luz la llena otra vez. Y otra vez se vacía en otra cosa. Entonces, hay personas que en vidas enteras han trabajado este evento y han sido como la luz para otros. Han sido como la luz para otras personas. Y esas personas traen una vasija llena de luz tan grande. Lo único que tienen que hacer para empezar a revelar esa luz es empezar a operar desde esa conciencia. A eso se le llama caminar por encima del agua. O sea, caminar por encima del agua es vivir en la conciencia de la luz. Y vivir con la conciencia de la luz es ser como la luz. Elige ser como la luz. Ejemplos. ¿Cómo qué ejemplos podemos poner? ¿Cómo qué? Compartir tu luz, compartir el don, material. Tienes dos opciones. Te ponen la opción de que tú actúes como siempre has actuado, desde que naciste, desde que te acuerdes que te llamas Estelita, de esa misma manera tú actúas, y la luz siempre te va a poner la oportunidad de actuar igual que Estelita o ser como Estelita. Y la otra cosa que va a estar presente en tu mente en ese momento, en tu libre albedrío, es: o eliges ser como la luz. O sea, elijo ser como Cristian siempre ha sido. Elijo reaccionar, bajarme, pelearme, gritonearme. Elijo ser altivo, altanero, o elijo ser como la luz. O sea, la decisión del momento va a ser esa. O sea, o eliges ser como tú. ¿Y cómo eres tú? Pues lo puedes ver, ¿no? ¿Cómo es tu ego? ¿Cómo has actuado? Pues pues siempre peleo, pues siempre hago berrinche, pues siempre aviento todo y no lo termino, pues siempre mando a todos al carajo y me voy y dejo las cosas a medias. Siempre hago todas esas cosas. Entonces ahí no hay luz. ¿Por qué? Porque no está presente la luz, está presente Cristian. ¿Y Cristian desde dónde ha operado? Desde el ego.
que está fundamentado en el egoísmo. Pero para que la luz realmente opere en mi vida y en este nivel de Netzach, necesito no operar desde donde está Cristian, sino necesito operar desde donde está la luz. ¿Y dónde está la luz? Más allá de Cristian. Entonces, más allá de que siempre me bajo y peleo, esta vez voy a elegir hacer lo que Dios haría. ¿Qué haría en este caso? Compartiría y a lo mejor pediría perdón y ya se arreglaría. Por encima de lo que Cristian hace. Entonces, Cristian es el mar, es el agua. ¿Sí? Caminar por encima del agua es caminar por encima de Cristian. Bueno, un aspecto metafórico, o sea, no van a caminar encima de mí. Si ahorita caminamos encima de él para... Entonces, caminar por encima de ti mismo. Pero es caminar por encima de tus actitudes, caminar por encima de todo lo que siempre haces, pasarte por encima de todo eso. Y a pesar de que tú harías esto y que siempre has reaccionado de la misma manera, ahora reaccionas de esta otra forma. Siempre eres un tipo súper celoso, siempre estás celoso, te celas de todo. Eso ha sido tú todo el tiempo. Caminar por encima del agua significa, sí, puedo manifestarme con esos celos, o puedo simplemente confiar en la persona con la que estoy. ¿Sí? Y cuando yo elijo confiar en esa persona por encima de mis celos, porque lo siento, porque no los niego, porque fíjense qué significa caminar por encima del agua. Tengo que reconocerme porque tengo que caminar por encima de mí. ¿Han visto el simbolismo de que la Virgen María tiene una serpiente y la está pisando? Ajá, la Virgen de la Paz, ¿no? Y la está pisando, se ve que la está pisando. Bueno, la serpiente es esto. Este es la serpiente. ¿Quieren conocer al ego, al Satán? Véanse en un espejo. Ese es el Satán. ¿Sí? Esa es la serpiente. Esa es la serpiente que tentó a Eva. O sea, nosotros nos han enseñado a leer e interpretar las escrituras de tal manera que nos imaginamos algo onírico, una serpiente enredada en un árbol. Pero en realidad esta es la serpiente, es esta esencia, es estas creencias, es estos límites, es este egoísmo que traigo adentro. Pero cuando yo pongo por encima de esto el propósito que Dios quiere y lo hago y lo obedezco por encima de esto, lo obedezco, en ese momento por encima de mí aparece la Virgen María y esa es la esencia que nos penetra, que es la presencia de Dios. En ese momento entramos en un estado de presencia. En ese momento aparece la vasija. Esa vasija aparece en ese instante, justo en ese instante. Pero tengo que reconocer que el Satán está aquí. Por eso regularmente cuando te peleas con alguien y alguien te dice tus netas, ¿qué sientes? Y le discutes, ¿no? Y dices, no, pues sí, algunas cosas tienes razón, pero otras no. Y no sé qué. Te digo una cosa, el 100% de las cosas que te dicen tienen razón la gente. Tiene razón la gente, si eres así. Y si la ríen, ¿y sabes cuál es el problema? No que ellos tengan razón, sino que tú no quieres reconocer que en ti está la presencia del mal. ¿Y que necesito hacer con ese mal? Pues restringirlo, reconocerlo y restringirlo. Pues primero reconocerlo. Reconocerlo es, sí, tengo ganas de ser celoso, porque así es mi modus vivendi. Pero elijo confiar. Tengo ganas de reprocharle todo lo que le he dado, porque es mi modus vivendi. Siempre reprocho todo lo que doy, siempre lo canto. Pero elijo no decirle nada, quedarme callado. Siempre en mi modus vivendi elijo hacer berrinche y ahorita elijo ponerme contento.
Siempre elijo envidiarlo, porque no sé por qué siempre envidio a la gente. Pero esta vez elijo, no solo lo voy a, sino ahora lo voy a ayudar a que él lo haga. Ya vi que es mejor que yo, lo voy a ayudar a que sea todavía mejor. ¿Se dan cuenta? Es reconocerte como un ser limitado y volverte la posibilidad de la luz en este mundo. Eso es mensaje. Reconocerte como un ser limitado y volverte un profeta. Por eso el Parsuf de Netzach es Moisés. Vean lo que hizo Moisés, reveló la Torá. Reveló toda la religión judía, o sea, ¿qué significa? Pues que hay verdad en lo que hizo, ¿no? Por supuesto que hay verdad en todo lo que hizo, ¿no? Si no, no existiera. Si no, la Torá ya hubiera desaparecido. ¿Cómo le hizo para revelar la verdad? Porque él se volvió verdadero. Se descubrió como el mal. Y en lugar de deprimirse porque veía todo ese mal en él, lo que hizo fue transformarlo. O sea, descubrir que tienes cosas malas o que el mal está en ti no es como para deprimirnos, sino descubrirlo es para transformarlo, para transformarte. Una persona dice, ¿y cómo es que opera el Satán en la vida de la persona? Pues haz una autobiografía tuya y así opera. ¿Cómo le haces para siempre perder el trabajo? ¿Cómo le haces para siempre no tener dinero? ¿Cómo le haces para siempre sabotearte con tu pareja? ¿Cómo le haces para que siempre estés en problemas? Ahí está la explicación al mal. ¿Quién más que el autor lo puede escribir? ¿O no? Entonces, la idea no es ocultarse. Porque aparte el ego trata de ocultarse. La gente le cuesta trabajo aceptar que tiene la inclinación al mal en su interior. Nos cuesta mucho trabajo aceptar eso. Entonces aquí la luz te está enseñando, o sea, no solamente es que lo veas, lo aceptes, lo descubras, lo veas y le pongas toda tu atención para que no permitas que esa conciencia actúe detrás de tus acciones. No permitas. Por eso todas las acciones que de manera consciente la persona no dice deseo ser como la luz, todas las acciones que de manera consciente la persona no dice en su mente en el momento en el que está actuando deseo ser como la luz, todas esas acciones quedan como en este propósito oculto y no generan ningún tipo de vasija. Porque lo está haciendo el Satán, porque lo está haciendo tu parte. La persona dice, es que estoy ayudando. Oye, ¿ya viste que por estar ayudando no has atendido a tus hijos? Oh, pues es que la vida no tiene un equilibrio. No, o sea, es que no estás ayudando desde la conciencia de ser como la luz. Estás ayudando desde el ego. ¿Sí? La gente dice, voy a ayudar a los demás y voy a meditar por todos ellos. ¿Y la gente realmente quiere que medites por ellos? ¿O voy a ayudar a los demás y voy a construir unos lugares para que ayuden a los niños pobres? ¿Y los niños pobres quieren que los ayudes? Entonces, inclusive a veces damos desde este aspecto oculto, desde el mar rojo. Lo doy desde Cristian. Y desde Cristian no sirve. Si lo doy desde Cristian no sirve. Por eso la vida se encarga de humillar a Cristian, para que no lo dé desde Cristian, sino desde la luz que hay en él. Entonces, el hecho de que hayas perdido tu trabajo, el hecho de que hayas perdido una relación de pareja, el hecho de que hayas perdido cualquier cosa por la que estés atravesando, eso es nada más para que tú descubras que dentro de ti está la raíz del por qué perdiste eso. Y tú puedes seguir diciendo que el otro tiene la culpa, pero créeme, el otro no tiene la culpa. El mal no está en el otro, está en ti mismo.
Sí, y el trabajo es reconocerlo. Y a veces la gente toma, incluso hasta le ocurre un proceso de duelo, porque empieza a reconocer el mal que hay en él. Y de veras, o sea, como un proceso de duelo, como de una pérdida. Porque la persona se creía, no sé, un iluminado, y de repente se descubre que si a la luz de la iluminación pues es pura oscuridad, y ocurre este proceso. Es un proceso de autovaloración, y es el proceso de la inteligencia divina. Entonces, todas las acciones, tómate un break para meditar lo que hagas. Todas las acciones que haces en piloto automático, todas las hace el Satán, todas las hace el ego, todas. Si yo te pego y reaccionas, tu reacción es el ego. Si yo te insulto y me insultas, tu reacción es el ego. Si no te das un espacio para responderme, el Satán, o sea, no te das ese espacio para descubrir el oponente en esa acción. Entonces, por eso es como una ley. O sea, en lugar de responder y reaccionar a lo que la vida me pone ya en este momento, debo hacer ese espacio, debo crear ese espacio. Entonces, Adonai no se creó sobre la ilusión de la materia, sino Adonai se creó sobre la realidad del espacio. Si vamos al nivel cuántico, vamos a ver que eso que parece sólido es puro espacio vacío. Si observan el universo, es puro espacio vacío. Los planetas son pedacitos. La mayoría del universo es espacio vacío. Adonai crea en base al espacio. El ADN se crea en base a lo sólido. La gente crea en base a esto, por eso la gente no usa la otra parte de su cerebro. Entonces, el principio espiritual sobre el cual funciona esta parte del espacio es literalmente darle un espacio. A ver, nadie tiene que responder todo en su vida inmediatamente, ¿o sí? Nadie tiene que actuar en este momento, ya ahorita hazlo. Pues si me presionas de esa manera significa que no lo debo hacer. Entonces, todo este principio espiritual de Adonai es: primero hago un espacio de silencio, de vacío. Y esa es la palabra, de silencio. Ya que hice un espacio de silencio y medito en ese silencio, ¿cómo actúo como la luz con esta persona? ¿Cómo comparto con su alma? Y entonces retomo mi vida, o sea, retomo esa experiencia y regreso y comparto y conecto. Eso es lo que genera la vasija. Es la única manera de generar la vasija. Si lo haces en piloto automático, es tu ego el que está generando todo el proceso de luz. Por eso te trae así: te va bien, te va mal, te va bien, te va mal, te va bien, te va mal, te va bien, te va mal. Eso se llama orgullo, y te lleva así arriba y abajo, o el control, y todo se te sale de las manos, o la soberbia, y te pasan un montón de cosas, y la ira, y hay rompimientos en tu vida, y así. Esas cosas están ocurriendo porque la persona no tiene el control de su vida. El control se lo da el espacio que da la persona antes de reaccionar a cualquier evento, inclusive cualquier palabra, ¿no? O sea, inclusive a hablar o inclusive a escuchar, tiene que generar ese espacio. Entonces, fíjense, y la pregunta es: en la mañanita, desde que abrimos los ojos, ¿qué es lo único que no hay en nuestra mente? Piénsenlo. Lo único que no hay en nuestra mente es espacio vacío. Desde que despertamos, luego los pensamientos te empiezan a bombardear, porque te dice la vida: esto es sólido. Por eso crea la ilusión de tantos pensamientos.
Pero si viviéramos en la realidad del 99%, nuestra mente estaría en blanco. No hay nada. Entonces la idea es, les digo, en la mañana, o sea, a ver, ¿por qué te vas a levantar? Ya me tengo que levantar. ¿Por qué te vas a levantar? Pregúntate, ¿realmente para qué vas a levantarte? ¿O te tienes realmente que levantar? Ah, no, pues mira, es que voy a hacer esto, esto y esto, y estas cosas me llevan a ser como la luz. Lo esto que voy a hacer me lleva a ser como la luz. Ah, bueno, entonces levántate. Te va a dar una vasija. Y eso te va a llevar a experimentar la plenitud que yo necesito que ustedes experimenten. Todo el Zohar se fundamenta en eso. Por eso cuando leen el Zohar y estudiamos el Zohar, siempre hay milagros, siempre hay bendiciones, siempre hay todo. Pero tengo que tener claro el concepto. Si no hay luz, si no soy como la luz, si solo estoy operando desde el Satán, ni leyendo el Zohar, va a caminar mi vida. O sea, no pasa nada, porque toda la luz está contenida en ese espacio. Entonces, si en la mañana lo primero que aparece en mi mente es un pensamiento que me hace pensar que es imposible y que el mundo es sólido y que no hay espacios vacíos y que Dios no está aquí, entonces el trabajo espiritual es restringirlo y entender que todos los pensamientos son la presencia del oponente, ¿sí? Que todo lo físico es el oponente, que tiempo, espacio y movimiento es el oponente, que todo lo que ves en este mundo es el oponente. Esa es la verdad, esa es la realidad que Netzach te está enseñando. Y ese es el velo del absoluto, que pensamos que es real, o sea, es real, pero no es tan real. Es el oponente el que me dice: es imposible que compres esa casa, cuesta 10 millones, no tienes, nunca vas a tener eso, imposible. Oye, aguanta, dale un espacio vacío a tu mente para que conecte con tu alma y verás que lo puedes hacer. Nunca te vas a curar de una enfermedad, nunca tus hijos se van a sanar, nunca se van a reconciliar. A ver, aguanta, o sea, dale un espacio a tu mente para que conecte con tu alma y verás cómo tu familia se reconcilia. Y verás cómo te llega la salud y verás cómo se te mejora toda tu situación. Pero tienes que darles espacio, porque la ilusión del velo de Paroquet es que el Satán se va a poner dentro de mí de tal forma que me haga pensar que todo es sólido, inamovible. Me va a crear la ilusión de una dependencia que tengo sobre el tiempo, sobre el espacio y sobre el movimiento. Me va a crear la ilusión de que necesito moverme físicamente. Me va a crear en mi mente la ilusión de que necesito que estés conmigo junto para que estemos juntos. Y me va a romper la ilusión de entender que somos uno, aunque no estés aquí, aunque estés en otro plano, aunque te hayas muerto. Seguimos unidos, nunca nos hemos separado. Nos crea la ilusión de que me acaban de conocer ayer, y no es cierto. ¿Sí? Nos crea la ilusión de que ni nos conocemos, ni de la familia somos, y no es cierto. El Satán crea todas estas ilusiones en la mente, y el trabajo de la persona es, en el nivel de Netzach, es transformarlas, creando ese espacio vacío necesario. Necesito ese silencio, necesito ese espacio de silencio. Necesito ese espacio de silencio. ¿Vale? ¿Les ha pasado que hay personas que... Bueno, a mí me pasó, ¿no? Una vez fui con un maestro, era un maestro que conocía el Zohar, pero a profundidad, y entonces fui con él, y entonces, pues yo quería aprender, pero cuando llegué, todo mi cerebro, mi esencia, mis pensamientos me decían: dile algo, lo que sea, pero dile. Y entonces yo no hice este espacio del que les hablo, y las como 10 veces que tuve la oportunidad de estar con él, era un cuate así bien famoso, pero las 10 veces que tuve la oportunidad de estar con él,
toda la hora que estuve con él, le dije un montón de tonterías, ¿sí? No desde la luz, porque quién sabe, yo nomás decía y decía y decía y decía y decía y decía. Cada vez, ya cuando me decía, ¿sabes qué? Pues discúlpame, pero pues, tengo un chorro de cosas que hacer y me tengo que ir. Y yo veía el libro del Zohar cerrado enfrente de mí. Oye, las primeras veces ni cuenta me di que no me enseñó nada, que era la bendición, que yo quería que me enseñara algo de ahí, ¿no? Lo que fuera. A lo mejor en 10 sesiones me había enseñado un montón de cosas. La segunda vez llegué y otra vez hice lo mismo. La tercera vez otra vez, la cuarta vez hice lo mismo. La quinta otra vez hice lo mismo. Todas las veces le hice lo mismo. Al final me dijo, ¿sabes qué? Ya nos podemos ver. Ya tengo otras cosas que hacer, me voy a ir a otro lado, a radicar a otro lado, no nos vamos a poder ver. Discúlpame. ¿Sí? Hoy estoy arrepentido de no haberle podido recibir la luz, de no haber tenido vasija para recibirle. ¿Sí? Y así como esa persona, así he tenido trabajos, así he tenido cuates, así he tenido relaciones de pareja, he tenido todo de personas con las que me pude llegar a enriquecer de tal forma, y no lo hice por no saber crear un espacio, por no entender que lo que operaba en mí era el Satán. ¿Sí? Antes, cuando mi esposa me decía algo, me dedicaba a refutarle y decirle no sé qué, al final terminaba chillando y pidiéndole perdón. Después de 50 horas de batalla campal y todo, terminaba chillando y pidiéndole perdón, siempre. Y ella siempre terminaba más decepcionada de mí que antes. Hasta que descubrí una cosa: oye, tienes razón, en mí lo único que opera es el Satán. Es neta lo que me dices. Desde que lo entendí, cuando me empieza a decir cosas, solo la escucho, entendiendo como si fuera el maestro que nunca me pudo enseñar. ¿Sí? Eso es el nivel de Netzach, es un nivel espiritual que se llama humildad. Y muchas veces nos hace falta. Uno cree que la tiene, pero nos hace mucha falta. Yo cuando me dijo este cuate, ya no te voy a poder enseñar, yo dije, híjole, no me dijiste nada. Dijo, justo por eso no te puedo enseñar nada. Estoy perdiendo mi tiempo. Y así, hasta que alcanzamos el nivel de Netzach, el alumno está listo. Y entonces el maestro aparece. ¿Sí? Justo hasta que alcanzamos el nivel de Netzach aparece el maestro. Entonces, ojalá que en nuestra vida siempre haya maestros que nos enseñen. Y que esos maestros sean nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros amigos, toda la gente que nos rodea. Solo así vamos a caminar por encima del agua. Mientras uno crea ser el maestro, ¿qué creen? El agua te está ahogando y te tiene 10 metros bajo tierra, o sea, bajo el agua, revolcándote. Porque al final el punto es que entender que mi trabajo es solo recibir con el propósito de corregir.